Bueno, hoy quiero hablarte de un libro que me parece bastante particular. Se trata de Segunda de Reyes. Es un libro lleno de historias de todo tipo, incluso que ni te esperas. Y hay un trozo en específico que me llamó muchísimo la atención y es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Entonces vamos a estar estudiando Segunda de Reyes desde el capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el versículo 23, ¿vale? Aquí va a haber un clímax que es donde voy a hacer el énfasis y posiblemente tú ya sepas este tema, pero puede que conozcas algo nuevo, sí, claro que sí. Pero mi ánimo es más a que pongas en práctica lo que ya puedes saber. Si no lo sabes y lo aprendes hoy, incluso hay que ponerlo en práctica. Eso es un concepto que yo tenía en mi vida, pero realmente a veces lo ponía en práctica, a veces no. Entonces vamos a empezar leyendo el versículo 8 hasta el versículo 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a uno de sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Listo. Algo que me impactó aquí fue que Dios no se le pasa ni por un segundo cuidarnos. Él no se le olvida ni se le pasa, sino que Él está siempre, siempre cuidándonos. Muchas veces nos cancela planes y nosotros ni nos imaginamos qué desgracia nos hubiera pasado si hubiéramos ido por ese camino. Y Él no va a permitir que nada pase en nuestra vida que nos haga quitar los ojos de Él, ¿ok? Pero también podríamos ver este pasaje por otro lado. Imagínate que el rey de Israel hubiera dicho: bueno, lo que dice Eliseo de pronto no es tan cierto. Probemos a ver si los sirios tienen emboscada. Pues hubiera caído en la emboscada y el ejército de Israel muerto. Pero él hizo caso. Ahora, muchas veces esto me hace pensar que nosotros tenemos la palabra escrita, tenemos instrucciones, tenemos ejemplos de personas, testimonios, consejos prácticos, hagas no hagas, y muchas veces lo pasamos por alto y simplemente decidimos desobedecer y probar si es verdad o no. Pues a mí me pasaba con un versículo de cuando era adolescente. Decía: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. La idea, claro, es ser de luz para las personas que no conocen de Cristo, pero si tú no tienes unas raíces bien firmes, si tú no estás así concentrado en servir a Dios y así, tú te vas a dejar llevar por la multitud porque es fuerte, la marea es fuerte. Y entonces uno, queriendo ser aceptado, queriendo buscar que las personas no se burlen de ti, no te rechacen, uno se empieza a dejar llevar por las malas costumbres de esas personas. Mi ánimo aquí es a que creas lo que dice la palabra y no trates de retarla o decir no es tan cierto. Ahora, en el versículo 12 habla de que Dios le estaba haciendo conocer a Eliseo lo que el rey estaba pensando en cuanto a su estrategia para destruir al ejército de Israel. Dios conoce todo lo que yo hago, incluso en el lugar más remoto en donde yo me pueda esconder, incluso ni siquiera un lugar físico, lo que yo estoy pensando. Y wow, eso me hace como estremecer y decir: estoy siendo una persona íntegra incluso en mi pensamiento. Pero bueno, sigamos con el versículo 15 hasta el versículo 17. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. y le fue dicho. He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con la gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo:
Te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, ¿qué pasó acá? Imagínate tú levantarte temprano y ver que estás rodeado de tus enemigos. Puede ser enemigos físicos, una persona, o puede ser enemigos mentales, espirituales, o incluso una persona pero que no esté presente, que te atormenta la vida. Todo lo que te haga quitar la mirada de Dios, de Jesús, ese es tu enemigo. Ahora, cuando uno está luchando con cosas, ¿qué es lo que uno debe hacer? Hablarlo, confesarlo, ¿cierto? Buscar una persona que no te vaya a juzgar. Porque ¿qué hizo Eliseo? Eliseo le dijo a este chico, a su ayudante, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás confiando en Dios? ¿Que se te olvidó o qué? No, Eliseo no juzgó a este muchacho, sino que hizo, oró por él para que el Dios Todopoderoso le abriera los ojos y pudiera ver que todo el ejército de parte de Dios estaba de parte de ellos y esa batalla ya la tenían ganada. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú tienes amigos que cuando te sientes cargado, agobiado, triste, con un pecado, con algo y que no te deja la vida, que tú puedas contarle confiadamente sin temor a que te juzgue? Ahora otra pregunta. ¿Tú eres ese tipo de amigo que cuando alguien viene a ti con una carga, con un pecado, con algo que en lo que esté luchando, lo que sea, ¿tú qué haces? ¿Tú lo juzgas? ¿Tú le dices, ¿qué te pasa? ¿Pero se te olvidó? ¿Que es que tú no lees la Biblia o tú no oras o qué? ¿O tú eres ese tipo de persona que dice, sabes, te entiendo, voy a orar por ti y recuerda que Cristo te perdona y recuerda que esa batalla ya la tenemos ganada en el nombre de Jesucristo y voy a orar por ti? Y lo haces en serio. Ahora sigamos desde el versículo 18 hasta el versículo 20 a ver qué más podemos sacarle. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahweh y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, ¿No es este el camino, ni es esta la ciudad? Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. y los guió hasta Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Yahweh, abre los ojos de estos para que vean. y Yahweh abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Porque, ¿qué arma usó Eliseo? Dime, ¿una espada? ¿Incluso pidió que los mataran? No, el arma que Eliseo usó fue la oración, y esa arma también la tienes tú. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dado con la que podemos luchar nuestras batallas y asegurarnos que están ganadas. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en que nosotros le pidamos, le oremos, le hablemos y Él en respondernos. ¿Por qué? Porque así nuestra fe va a crecer. ¡Wow! Dios me respondió una oración, ¡qué emoción! Me está escuchando. Créeme que así es. Él siempre, te prometo que siempre va a contestar tus oraciones. Puede ser sí, puede ser no, puede ser espera. ¿Cómo podemos identificar si nos va a responder sí? Bueno, si eso que estás pidiéndole te va a acercar más a Él, te va a hacer crecer a su imagen y semejanza y te va a hacer amarlo y conocerlo y servirle, Él te va a decir que sí. Y no la dejes de usar, úsala siempre que puedas, que te acuerdes, úsala. Porque estamos de parte del Dios Todopoderoso que pelea por nosotros y que en Jesucristo tenemos las batallas ganadas. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga.